¿Cómo les va, gente querida? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller. Siciliano soy yo, este es mi taller, como digo siempre. Así que no les estoy mintiendo. Esto que ven acá, para muchos, es algo común, algo cotidiano. Pero para muchas otras personas no saben ni siquiera qué es ni para qué sirve. Mis amigos los mecánicos dirán, Tano, vos con tal de hacer un video, agarrás cualquier cosa y la subís. No, no es tan así. Esto es una masa de goma. Y este video va dirigido a esos muchachitos, deliveries, algunos de ellos, o chicos que están empezando en la mecánica y empiezan a desarmar su moto y agarran el martillo y le dan, y le dan, y le dan, y terminan rompiendo. Chicos, las motos de hoy en día, hablo de la 110, la 150, todo se desarma con extractores. Yo obviamente no soy Gustavo Morea, no tengo todos los extractores. A veces también tengo que desarmar pegando algún golpe. Pero utilicen un martillo de goma, muchachos. Si no tienen un martillo de goma, utilicen un taquito de goma entre el martillo y lo que vayan a golpear, porque se deforma. Recién se fue un muchachito de acá del taller que intentó desarmar el volante magnético en su casa y dobló todo el bloque y abolló la punta del cigüeñal. Se lo dejé andando, pero así también me dio de trabajo. O sea, por no venir antes, le terminó saliendo más cara la solución. Espero ser claro, esto es un video cortito a modo preventivo. Siempre que quieran desarmar algo y tengan que pegar un golpecito o armar un motor y hacerlo encajar en ya sean los rulemanes de bancada y tengan un poco de tiraje, cuando tengan que martillar utilicen un martillo de goma. Así que nada, les mando un saludo y el consejo, yo sé que los consejos sirven cuando los piden, si no los consejos no sirven, pero inviertan en herramientas. Si invierten en herramientas y van adquiriendo conocimientos, se ahorran un montón de plata en mano de obra. Así que bueno, les mando un saludo, espero les sirva, se los digo con toda humildad.